Kim Ancona. La mañana del 29 de diciembre de 1991, el cuerpo sin vida de Kim Ancona, de 36 años, fue encontrado en el suelo del baño de hombres en el bar donde trabajaba. Kim era empleada del restaurante CBS y Lounge en Phoenix, Arizona, como gerente nocturna. Era madre soltera de un hijo. El dueño llegó poco después de las 8 de la mañana para abrir el establecimiento. Al entrar, hizo un macabro descubrimiento. El cuerpo sin vida de Kim yacía en el suelo del baño de hombres. Estaba desnuda en un charco de sangre con 6 heridas de arma blanca en el cuello y la espalda. Su ropa estaba esparcida alrededor del piso, junto con varias cuñas de madera que se usaban como topes para las puertas. Su cuerpo estaba cubierto de heridas y marcas de mordidas distintivas. Una de las piezas de madera, que estaba cubierta de sangre, había sido utilizada por el perpetrador para agredirla, ya que fue insertada en su cuerpo. El perpetrador dejó una gran cantidad de evidencia, incluidos cabellos y una huella de zapato. A pesar de la extensa lista de pruebas, los detectives tuvieron dificultades para sacar conclusiones concretas debido a la contaminación del lugar, que había tenido múltiples visitantes. Un cuchillo grande de deshuesar, que parecía provenir de la cocina del bar, también fue encontrado en un contenedor de basura con una hoja de 20 centímetros doblada. Los detectives intentaron reconstruir lo sucedido y llegaron a la conclusión de que Kim estaba limpiando al final de la noche cuando fue atacada. El robo fue descartado como motivo, ya que la cartera de Kim seguía detrás de la barra y la caja registradora estaba llena. Una autopsia encontró evidencia crucial. El tamaño y el ancho de los dientes que dejaron las marcas de mordidas, junto con los espacios, las separaciones y las rotaciones, fueron analizados cuidadosamente. El perpetrador parecía tener dientes torcidos, lo que llevó a que rápidamente lo apodaran como el asesino de dientes torcidos. Debido a los actos cometidos en el ataque, los detectives dirigieron su atención hacia las personas cercanas a Kim. Kim, quien recientemente se había divorciado, había estado involucrada sentimentalmente con Ray Krohn. Él se convirtió en el principal sospechoso después de que Kim les dijera a sus amigos que estaba saliendo con él. Su nombre estaba escrito en su libreta de direcciones. Ray, un exmiembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, tenía dientes desalineados, lo cual sería un punto clave en el caso. A pesar de que Krohn negó haber tenido una relación con Kim, testigos declararon lo contrario. Krohn tenía una coartada para la noche del ataque de Kim. A pesar de la coartada, los detectives registraron su casa. Aunque no encontraron evidencia concluyente, tomaron sus huellas dactilares y ADN. También le pidieron que mordiera un trozo de espuma de poliestireno para comparar su mordida con las marcas en el cuerpo de Kim. Krohn fue arrestado en la víspera de Año Nuevo de 1991 y acusado de homicidio, secuestro y agresión. 10 meses después de la muerte de Kim, fue llevado a juicio. El dentista Raymond Rawson fue llamado como testigo. El doctor Rawson afirmó que las marcas de mordidas en el cuerpo de Kim pertenecían a Krohn. Esta fue la pieza de evidencia más convincente para el jurado. No les tomó mucho tiempo llegar a un veredicto. Lo declararon culpable, y Krohn fue sentenciado a pena de muerte en 1992. Permaneció bajo la condena de muerte hasta 1996, cuando obtuvo un nuevo juicio gracias a las nuevas tecnologías y avances en las pruebas de ADN. Saliva, cabello y huellas dactilares recolectados en la escena no coincidían con Krohn. Sin embargo, el Dr. Rawson fue llamado nuevamente como testigo experto y afirmó que las marcas de mordidas pertenecían a Rawson. Fue declarado culpable una vez más. No fue sino hasta el año 2002, cuando una nueva ley otorgó a los prisioneros de Arizona el derecho a realizar pruebas de ADN en las evidencias usadas en su contra, que Krohn tuvo otra oportunidad. En esta ocasión, las autoridades que revisaron las pruebas encontraron una coincidencia de ADN y no con Krohn. La coincidencia pertenecía a Kenneth Phillips, un hombre local que vivía a unos 550 metros del bar donde ocurrió el ataque. Phillips era un reincidente violento. 30 días después del asesinato, Phillips fue enviado a prisión por un cargo diferente. Sin embargo, admitió haber estado en el bar esa noche. Phillips afirmó no recordar mucho, pero lo que sí recordaba era que se molestó porque le dejaron de servir alcohol en el bar.
Las pruebas demostraron su culpabilidad y se declaró culpable el 18 de agosto del 2006. Fue sentenciado a 53 años por agresión y asesinato. Inicialmente, la oficina del fiscal del condado de Maricopa buscaba la pena de muerte para Phillips, pero retiraron la solicitud debido a evidencia atenuante presentada por la defensa. Mientras esto sucedía, en el año 2002, Ray Krohn, quien entonces tenía 45 años, fue completamente exonerado y liberado de la cárcel el 8 de abril. Después de su liberación, dedicó su tiempo a hablar en escuelas y grupos a través de la organización sin fines de lucro Testigo de la Inocencia, que trabaja para abolir la pena de muerte en Estados Unidos. En 2005, Ray recibió un acuerdo de $1.400.000 por parte del condado de Maricopa y $3 millones de la ciudad de Phoenix. El asesino de dientes torcidos nunca tomó la vida de nadie, pero fue obligado a sobrevivir 3 años de soledad bajo la pena de muerte, en una celda de concreto de 2 metros por 2 metros y medio, prácticamente sin interacción humana, en el desierto de Arizona. Ray relató que sigue reviviendo el momento en que el juez golpeó el mazo y pronunció las palabras «Eres libre para irte», tras ser exonerado. La madre de Kim estaba en la sala ese día de abril del 2002. Ray todavía puede verla acercándose con su bastón, con lágrimas en los ojos. Ray dijo, «Sabía cuánto me odiaba, y con razón, pensando que yo era el asesino. Allí estaba ella, una mujer frágil, caminando hacia mí con lágrimas diciendo, «Señor Krohn, solo quiero disculparme. Lo siento por lo que le ocurrió. Sé lo que es perder a alguien. Perdí a mi hija, y su madre lo perdió a usted durante 10 años. Por favor, perdóneme. Solo creí lo que me dijeron. Yo dije, señora, no es necesario. Tal como usted dijo, solo creyó lo que le dijeron». Ray comentó que esta interacción con la madre de Kim fue la primera vez que pudo ofrecer sus condolencias sinceras. Velma Nesset. Un descubrimiento impactante ocurrió el 19 de abril de 1982. El cuerpo de una mujer fue hallado en un desagüe en Odessa, Texas. Este brutal crimen, que involucró agresión y asesinato, permaneció sin resolver durante casi 4 décadas. Los investigadores enfrentaron muchos desafíos en su búsqueda de justicia, hasta que un avance sorprendente reveló la identidad del perpetrador. Velma Nettie Nesset nació el 11 de diciembre de 1916, hija de Eric Cassandra Mackey y Nettie Sultania Mackey. Más adelante en su vida, Velma tomó la decisión de mudarse de su hogar y se trasladó a Odessa, Texas. Al llegar a sus 60 años, Velma llevaba una vida tranquila y discreta. Sin embargo, todo cambió el 19 de abril de 1982, cuando tenía 65 años. Velma era una empleada confiable y dedicada del centro comercial Permian Mall. Tenía la rutina de caminar hacia y desde su trabajo, un hábito que había seguido durante años sin problema alguno. Sin embargo, ese día, Velma no llegó a su trabajo, lo que generó una preocupación inmediata entre sus compañeros. Cuando su ausencia se prolongó más allá de lo habitual, tanto su familia como sus amigos se alarmaron y comenzaron a buscarla. Al pasar las horas sin señales de Velma, sus seres queridos presentaron un reporte de persona desaparecida ante el Departamento de Policía de Odessa. Se lanzó una búsqueda, y lo que descubrieron fue devastador. Velma fue encontrada en un desagüe, parcialmente desnuda, habiendo sido agredida y brutalmente asesinada. Posteriormente, el Departamento de Policía de Odessa realizó rápidamente un arresto, y el sospechoso confesó el atroz crimen. Parecía que la justicia sería rápida, y la familia de Velma esperaba alcanzar el cierre emocional. Sin embargo, durante el juicio, en 1983, el caso dio un giro sorprendente. A pesar de su confesión, el sospechoso fue absuelto debido a la falta de pruebas suficientes y lo que más tarde se determinó como una confesión falsa. Tras la absolución, tanto los Texas Rangers como el Departamento de Policía de Odessa continuaron investigando el caso de Velma. A pesar de sus esfuerzos, el caso se enfrió con el tiempo. Las pistas se agotaron y no se realizaron más arrestos,
dejando a sus seres queridos sin respuestas. El caso de Velma permaneció sin resolver, mientras las autoridades seguían trabajando para buscar justicia por su trágica muerte. En el año 2020, el caso no resuelto de Velma recibió una atención renovada al convertirse en parte de la iniciativa KIT de agresión sexual, SAKI, por sus siglas en inglés, del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Esta iniciativa, que busca abordar crímenes sin resolver, proporcionó fondos cruciales para pruebas avanzadas de ADN y genealogía. Con los avances en la ciencia forense, los investigadores esperaban descubrir nuevas pistas en el caso de décadas y llevar al asesino de Velma ante la justicia. Los resultados de las pruebas fueron revolucionarios. A través de una exhaustiva investigación genealógica, los investigadores identificaron a un posible sospechoso, Billy Wayne Ludwigson, de 62 años. Estos hallazgos marcaron un avance significativo, vinculando a Ludwigson con el crimen que había permanecido sin resolver durante casi 40 años. Tras esta identificación inicial, los investigadores avanzaron con pruebas forenses normales de ADN para confirmar los resultados. Las pruebas de ADN confirmaron lo que los investigadores sospechaban: Ludwigson era responsable de la muerte de Velma. En el momento del crimen, Ludwigson tenía solo 20 años, un joven cuya participación en la brutal agresión y asesinato había permanecido oculta durante años. El descubrimiento de su identidad proporcionó respuestas largamente esperadas a las preguntas que habían perseguido a la familia de Velma y a la comunidad de Odessa durante casi 4 décadas. Para los investigadores, la identificación de Ludwigson representó un paso monumental en el caso. Después de décadas de frustración y callejones sin salida, por fin tenían a un sospechoso cuyo ADN lo vinculaba concluyentemente con la escena del crimen. Esta pieza crucial de evidencia trajo nueva esperanza a quienes habían perseguido incansablemente la justicia para Velma. El 30 de julio del 2020, después de años de incertidumbre, un Texas Ranger y un detective del Departamento de Policía de Odessa viajaron a Denver, Colorado, donde arrestaron a Ludwigson. Durante el curso de la investigación, obtuvieron una confesión de Ludwigson, lo que solidificó aún más su conexión con el crimen. El arresto marcó un momento crucial en el caso, llevando al presunto asesino de Velma bajo custodia después de casi 40 años. Tras su arresto, Ludwigson fue extraditado a Texas, donde enfrentaría la justicia por su crimen. El 18 de agosto del 2020, un gran jurado del condado de Hector acusó oficialmente a Ludwigson por la muerte de Velma. Ludwigson eligió declararse culpable, reconociendo aún más su papel en el brutal crimen. Su declaración de culpabilidad evitó a la familia el sufrimiento de un juicio prolongado, proporcionando un sentido de cierre que les había eludido durante décadas. Aunque los años no podían deshacerse, la declaración permitió que el proceso legal avanzara sin más retrasos. El 9 de agosto del 2024, un jurado del condado de Hector sentenció a Ludwigson a 20 años de prisión. Aunque la sentencia llegó más de 4 décadas después del crimen, proporcionó una medida de justicia para Velma y su familia. Toni Anderson. En las primeras horas de la madrugada del 15 de enero del 2017, Toni Anderson, una estudiante universitaria de 20 años, desapareció sin dejar rastro tras una parada de tráfico rutinaria, por un cambio de carril indebido. Poco después, envió un escalofriante mensaje de texto a un amigo y luego desapareció, dejando a su familia y amigos sumidos en la angustia y la desesperación. Semanas después, el río Missouri revelaría una devastadora verdad que nadie había anticipado. Toni Anderson era una joven brillante y ambiciosa, estudiante de mercadotecnia en la Universidad de Missouri, Kansas City. Conocida por su espíritu vivaz y naturaleza amable, también trabajaba como mesera a medio tiempo en un club llamado Chrome, donde era descrita como alguien que se llevaba bien con todos. El 15 de enero del 2017, tras terminar su turno en el Club Chrome, Toni salió del trabajo alrededor de las 4 de la madrugada con planes de reunirse con un amigo. Poco después, fue detenida por un oficial de policía de North Kansas City por un cambio de carril indebido. El oficial le emitió una advertencia, y según informes, Toni parecía confundida durante el encuentro.
El oficial le preguntó, ¿has estado bebiendo? ¿Estás tomando algún medicamento o algo similar? Ella respondió, no, solo estoy muy enferma. No me siento bien. Tras la parada, Tony se detuvo en una estación de gasolina y a las 4:42 de la madrugada, Tony le envió un mensaje de texto a un amigo diciendo, Dios mío, me detuvieron de nuevo, probablemente refiriéndose a la parada de tráfico anterior. Este mensaje sería la última comunicación que alguien recibiría de ella. Poco después, Tony desapareció sin dejar rastro. La desaparición de Tony llevó a su familia a contratar investigadores privados, temiendo que pudiera haber sido víctima de tráfico humano. Durante semanas, la búsqueda continuó, mientras sus seres queridos permanecían desesperados por obtener respuestas. El avance en el caso llegó justo cuando parecía enfriarse. El 10 de marzo del 2017, casi 2 meses después de su desaparición, su vehículo, un Ford Focus negro modelo 2012, fue encontrado sumergido en el río Missouri, aproximadamente a 16 kilómetros de su última ubicación conocida. Dentro del auto, las autoridades encontraron el cuerpo de Tony. La investigación inicial se centró en las circunstancias que rodearon sus últimos momentos conocidos. Después de recuperar el auto, las autoridades determinaron que se había ahogado y había sufrido hipotermia. Una autopsia reveló que su fallecimiento fue accidental, pero se señaló la presencia de sustancias ilegales en su organismo, lo que indicaba que la intoxicación pudo haber desempeñado un papel en su trágico destino. La policía descartó un acto criminal, afirmando que no había señales de lucha o lesiones en su cuerpo. Especularon que Tony pudo haber calculado mal sus alrededores mientras intentaba girar y accidentalmente condujo por una rampa de botes helada, que por la noche puede parecer una carretera normal. La madre de Tony, Liz Anderson, expresó alivio al saber que la muerte de su hija no fue resultado de un acto violento, pero la familia se quedó enfrentando la devastadora realidad de cómo una sola noche pudo llevar a un desenlace tan trágico. Tras la investigación, la familia de Tony realizó un funeral y su madre buscó honrar su memoria, promoviendo la concienciación sobre el caso y los peligros de conducir bajo los efectos de sustancias. Amigos y familiares crearon una página en Facebook titulada Justicia para Tony Anderson, para discutir las discrepancias en el caso y mantener viva su memoria. Aunque la investigación concluyó oficialmente, las preguntas persistentes sobre los últimos momentos de Tony y los factores que llevaron a su trágico accidente continúan inquietando a quienes la amaban. Pamela Faye Felkins. En una fría y lluviosa noche de febrero de 1990, Pamela Faye Felkins cerraba el videoclub Crossroads en Greenbrier, Arkansas. Mientras se preparaba para irse, un desconocido entró, desencadenando una serie de eventos que llevarían a su secuestro y brutal asesinato. Durante décadas, su caso permaneció como un misterio inquietante, pero con los nuevos avances en tecnología de ADN, se reavivó la esperanza de justicia en un caso que había quedado frío por años. Pamela Faye Felkins era conocida como una esposa devota, madre amorosa y miembro muy querido de la comunidad de Greenbrier. Con 32 años, llevaba una vida tranquila en la zona rural de Arkansas, donde equilibraba sus responsabilidades laborales y familiares. Pamela trabajaba en el videoclub local Crossroads, donde su naturaleza amistosa la hacía popular entre los clientes que frecuentemente acudían a rentar películas. El 2 de febrero de 1990 fue una noche fría y lluviosa en el tranquilo pueblo de Greenbrier. Pamela estaba terminando su turno, programado para cerrar el videoclub a las 9 de la noche. Planeaba que su esposo la recogiera al finalizar su jornada. Cerca de las 8:40 de la noche, mientras se preparaba para cerrar, una pareja joven salía del local cuando entró un hombre alto y corpulento. Este hombre, de entre 30 y 40 años, y con un tatuaje en el brazo izquierdo, se convertiría en el principal sospechoso de los terribles eventos que pronto ocurrirían. Como su esposo se retrasó, Pamela permitió que el hombre ingresara y revisara los estantes mientras ella se sentaba detrás del mostrador, tomando café y fumando un cigarro. Parecía un cierre de día sin incidentes,
Pero mientras el reloj se acercaba al final de su turno, Pamela enfrentaría al hombre que pondría fin a su vida. Poco después de que el hombre ingresara al videoclub, Pamela fue secuestrada. Los informes sugieren que probablemente fue llevada contra su voluntad a un lugar apartado, donde sufrió una violencia inimaginable. Más tarde esa noche, cuando su esposo llegó para recogerla, encontró el local vacío, las luces encendidas y ningún rastro de Pamela. Este descubrimiento alarmante generó preocupación inmediata y las autoridades fueron notificadas rápidamente. Se realizó una búsqueda exhaustiva por todo el pueblo, pero no fue sino hasta el día siguiente, 3 de febrero, cuando salió a la luz la horrible verdad. El cuerpo sin vida de Pamela fue encontrado en una zona remota cerca de la carretera Clinton Mountain, a varios kilómetros del videoclub. Las autoridades documentaron numerosos detalles espeluznantes. Pamela tenía múltiples cortes en las piernas y había sido golpeada brutalmente en la cabeza y los hombros con un objeto contundente. La lesión fatal fue un golpe severo en el cráneo. También había sido agredida sexualmente y se recolectó una muestra de ADN masculino en la escena. La investigación sobre el asesinato de Pamela comenzó de inmediato, pero las pruebas eran escasas. Un testigo en un restaurante cercano llamado Wagon Wheel informó haber visto una camioneta Chevrolet azul claro con un panel blanco y una cúpula de camper estacionada cerca del videoclub alrededor del momento del secuestro. Sin embargo, a pesar de extensas búsquedas, el vehículo nunca apareció, dejando a los investigadores sin pistas sólidas. Uno de los primeros investigadores en el caso fue Marty Montgomery, del departamento del sheriff del condado de Faulkner, quien conocía personalmente a Pamela. Montgomery y otros oficiales desarrollaron rápidamente una teoría. El ataque pudo haber ocurrido en una casa móvil abandonada en Heath Lane, basándose en varios informes de inteligencia. El único sospechoso identificado en los primeros años fue John Mosley, un delincuente condenado que vivía cerca del lugar. Sin embargo, las pruebas de ADN lo descartaron más tarde. Durante años, la investigación se vio obstaculizada por pistas falsas y rumores que no condujeron a ninguna evidencia sustancial, lo que llevó el caso a estancarse. Con los avances tecnológicos, los investigadores retomaron el caso de Pamela en 2018, lo que llevó a un descubrimiento importante. Usando genealogía de ADN, identificaron una coincidencia con Edward Keith Renegar, quien vivía en Greenbrier en el momento del asesinato. Renegar había sido cliente del videoclub en varias ocasiones, pero ni Pamela ni sus amigos o familiares lo conocían. Renegar tenía una cicatriz quirúrgica en su antebrazo izquierdo, lo que podría haber sido interpretado como un tatuaje por la pareja que vio al hombre entrar al videoclub cuando ellos salían. Renegar, un excamionero, tenía un historial de agresión contra mujeres y cumplió 10 meses en prisión por el secuestro, a punta de cuchillo, de una mujer del condado de Cleburne en 1994, quien logró escapar. Después de cumplir su condena, Renegar se mudó a Utah, donde vivió con su padre hasta que falleció de cáncer en 2002. El sheriff Tim Riles anunció los hallazgos en una conferencia de prensa, señalando que el ADN de Renegar coincidía con el encontrado en la escena del crimen con una precisión del 99.9%. Además, confirmaron la coincidencia utilizando el ADN de la hija biológica de Renegar. La hija de Renegar le dijo a las autoridades que su padre había sido abusivo con sus 2 exesposas, una de las cuales había solicitado una orden de restricción contra él. Los recientes avances en el caso sin resolver de Pamela Felkins han renovado la esperanza de su familia y de la comunidad, que durante mucho tiempo han esperado justicia. Wilma Putt, hermana de Pamela, reconoció el progreso logrado, afirmando que el anuncio era positivo, aunque aún quedan muchas preguntas sin responder. Marty Montgomery, el investigador que ha estado personalmente involucrado en el caso desde el principio, reflexionó sobre la carga emocional que ha llevado. Recordó: Pam y yo crecimos juntos. El hecho de no haber podido identificar al perpetrador me ha perseguido. Mientras las autoridades siguen reuniendo pruebas,
y buscando más información sobre el principal sospechoso, Edward Renegar, la comunidad permanece unida en su búsqueda de justicia y cierre. Elisabeth Fritzl. En el verano de 1984, en el pequeño pueblo de Amstetten, Austria, Elisabeth Fritzl, de 18 años, desapareció sin dejar rastro. Su madre, Rosemary, presentó un informe de persona desaparecida, temiendo lo peor. Poco después, llegó una carta. Elisabeth afirmaba haberse escapado, cansada de la vida en casa, o al menos eso decía la carta. Su padre, Joseph Fritzl, declaró a la policía que ella podría haberse unido a una secta religiosa, algo que había mencionado anteriormente. Pero debajo de su hogar familiar, a tan solo 6 metros de donde estaba la policía, Elisabeth estaba encerrada en un sótano secreto y a prueba de sonido. Allí permanecería prisionera durante los siguientes 24 años. Esto era solo el comienzo de una pesadilla. Amstetten, un pequeño pueblo en la Baja Austria, era como cualquier otra localidad tranquila de Europa a principios de los años 80. Había una rutina apacible, con residentes llevando vidas ordinarias. Entre ellos estaba Joseph Fritzl, un ingeniero eléctrico respetado por su comunidad, conocido por su carácter estricto y dedicación a su trabajo. Vivía con su esposa Rosemary y sus hijos en una casa grande pero modesta. Durante años, trabajó meticulosamente en la construcción de un sótano debajo de su hogar familiar, un proyecto que describió como un refugio nuclear, algo común durante la época de la Guerra Fría. Obtuvo incluso la aprobación oficial de las autoridades locales y una pequeña subvención del gobierno para completarlo. Para quienes lo rodeaban, este búnker era simplemente una medida de precaución, una adición responsable para la seguridad de la familia. Sin embargo, el hogar de los Fritzl ocultaba secretos inquietantes, cuidadosamente escondidos tras la imagen calculada de Joseph. Elisabeth, una de sus hijas, había huido de casa varias veces durante su adolescencia, pero siempre era devuelta, ya sea por la policía o por el propio Joseph. Aunque estos incidentes se atribuían a rebeldías propias de la juventud, en realidad había una tensión mucho más oscura y siniestra en el hogar Fritzl, algo que nadie fuera de la familia llegó a ver. En agosto de 1984, Joseph le pidió a Elisabeth que lo ayudara a instalar la pieza final del sótano que había estado construyendo durante tanto tiempo. Ella lo siguió hasta el sótano, probablemente sin sospechar que esta no era una solicitud ordinaria. Una vez dentro, la puerta se cerró tras ella, pero esta vez no se volvería a abrir. Joseph había estado planeando este momento. El sótano, presentado como un refugio antiaéreo, había sido diseñado con un propósito mucho más oscuro. Contaba con un pasillo, espacio de almacenamiento, 3 pequeñas celdas, una zona para cocinar, instalaciones de baño y 2 áreas para dormir. El acceso estaba asegurado por una serie de 8 puertas cerradas, incluida una puerta de metal reforzado, escondida detrás de un estante en el taller de Joseph, protegida con un código electrónico. Elisabeth quedó atrapada en esta habitación oculta debajo de su casa familiar y no volvería a la superficie durante 24 años. Durante más de 2 décadas, desde 1984 hasta 2008, Joseph controló cada movimiento de Elisabeth, manteniéndola encerrada y aislada del mundo exterior. Elisabeth fue repetidamente atacada y abusada por Joseph durante su cautiverio, lo que resultó en el nacimiento de 7 hijos. Nadie sospechó nada. Ante los vecinos, amigos e incluso su propia esposa, Joseph afirmó que Elisabeth había huido para unirse a una secta religiosa. Falsificó cartas supuestamente enviadas por ella desde ciudades distantes, manteniendo la ilusión de que había elegido otra vida. Mientras tanto, Elisabeth permanecía confinada en el sótano, soportando años de tormento inimaginable, completamente invisible para el mundo exterior. No fue hasta abril del 2008 que el aterrador calvario de Elisabeth llegó a su fin. Una emergencia médica de una de sus hijas, nacida y criada en cautiverio, obligó a Joseph a buscar ayuda del exterior. La grave condición de la niña despertó preocupaciones inmediatas entre el personal del hospital. Elisabeth,
aún oculta, entendió que esta podría ser su única oportunidad de libertad. Las autoridades comenzaron a sospechar, ya que la historia de Joseph empezó a desmoronarse. Se inició una intensa investigación y pronto, la verdad, oculta bajo el hogar de la familia Fritzl durante más de 2 décadas, salió a la luz. Lo que comenzó como una visita rutinaria al hospital resultó ser uno de los casos criminales más impactantes y perturbadores de la historia moderna. Elizabeth y sus hijos fueron inmediatamente puestos bajo protección, recibiendo tratamiento médico y psicológico para comenzar a sanar de los años de trauma. Joseph fue arrestado, y los detalles de sus crímenes horrorizaban tanto a los investigadores como al público. La historia de Elizabeth se convirtió en un símbolo de supervivencia, mientras ella y sus hijos se adaptaban lentamente a la vida fuera del calabozo donde habían sido retenidos. Enfrentaron retos para adaptarse a la luz natural y a los espacios abiertos y experiencias cotidianas normales, de las cuales había estado privada durante tanto tiempo. Tras la impactante revelación del cautiverio de Elizabeth, los investigadores comenzaron a examinar el pasado de Joseph en busca de conexiones con crímenes no resueltos. Uno de los casos que llamó su atención fue el asesinato en 1986 de Martina Claudia Posch, una joven de 17 años que desapareció mientras se dirigía a una parada de autobús en Vöcklabruck, Alta Austria, el 22 de noviembre de 1986. Unos buceadores descubrieron su cuerpo envuelto en una lona a lo largo de la orilla sur del lago Mondsee. Los exámenes forenses indicaron que Martina había sido estrangulada solo 2 horas después de salir de su casa. Joseph rápidamente se convirtió en una persona de interés debido a su proximidad al lugar del crimen. Su campamento estaba ubicado frente a donde se encontró el cuerpo de Martina. Además, ella tenía un asombroso parecido con su hija Elizabeth. Los investigadores también analizaron la posible participación de Joseph en la muerte de Anna Neumayer, una joven de 17 años asesinada con una pistola de perno cautivo en Linz en 1966. Anna había desaparecido mientras se dirigía a Wels, no lejos de donde Joseph trabajaba en ese momento. Otra víctima sospechosa fue Gabriela Supekova, una prostituta de 42 años asesinada en agosto del 2007. Su cuerpo fue encontrado cerca del embalse de Lipno durante el mismo periodo en que Joseph estaba de vacaciones en la zona. A pesar de las investigaciones en estos casos, Joseph nunca fue acusado debido a la falta de pruebas que lo vincularan directamente con los asesinatos. El juicio de Joseph comenzó el 16 de marzo del 2009 en Sankt Pölten, Austria. Se declaró culpable de la mayoría de los cargos, excepto de los asesinatos y de agresión grave. Sin embargo, tras ver a su hija Elizabeth en el tribunal, cambió su declaración a culpable de todos los cargos. 3 días después, el 19 de marzo, Joseph fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante 15 años, sentencia que aceptó. Elizabeth y sus hijos, que habían estado en cautiverio durante 24 años, fueron puestos bajo cuidado protector y comenzaron terapia para adaptarse a la vida fuera del encierro. El impacto del caso incluyó un trauma significativo para los niños, quienes necesitaron terapia continua debido a la privación y el abuso sufridos. Elizabeth se distanció de su madre Rosemary, aunque más tarde la perdonó. En 2010, se informó que la familia estaba recuperándose bien y viviendo en un lugar secreto. En 2017, Joseph cambió su apellido a Meyerhoff tras un altercado en prisión. Para 2019, su salud había empeorado y parecía no mostrar remordimiento alguno por sus crímenes. En 2022, un tribunal ordenó su traslado de una institución psiquiátrica a una prisión regular, donde sería elegible para libertad condicional en 2023. Sin embargo, los fiscales impugnaron esta decisión. En enero del 2024, Joseph solicitó ser trasladado a un hogar de ancianos, pero su solicitud fue rechazada. En mayo del 2024, un tribunal ordenó nuevamente su traslado a una prisión regular, a pesar de su diagnóstico de demencia. Christine Franke,
En octubre del 2001, la familia de Christine Franke enfrentó una tragedia inimaginable. Christine, una joven brillante y aventurera de 23 años, estudiante de la Universidad de Florida Central, fue brutalmente asesinada en su apartamento en Orlando. A pesar de que se encontraron pruebas cruciales de ADN en la escena del crimen, la investigación se estancó, dejando a su familia sumida en el dolor y la incertidumbre durante casi 2 décadas. Sin embargo, el uso revolucionario de la tecnología de genealogía genética revivió el caso. Después de 17 largos años, la policía logró un arresto, identificando a un sospechoso que había evadido la captura por mucho tiempo. Christine Franke nació en una animada familia italiana en Long Island, Nueva York. Su infancia estuvo llena de calidez, risas y las tradiciones de su herencia. Sus padres, John y Tina Franke, inculcaron la importancia de los valores familiares, el amor y la unión. Crearon un ambiente lleno de apoyo donde Christine y sus hermanos, John, Bárbara y María, pudieron prosperar. Cuando Christine tenía 9 años, la familia se mudó a Vero Beach, Florida, en busca de nuevas oportunidades y un cambio de escenario. Este traslado marcó un momento significativo en su vida, y Christine se adaptó rápidamente a su nuevo entorno. El soleado paisaje costero de Florida le permitió explorar el aire libre, alimentando su espíritu aventurero. Su cuñada, Karen Franke, recordó más tarde: era un espíritu libre y nunca tuvo miedo de intentar nada. Era la primera en salir a surfear, montar una motocicleta o lo que fuera. Simplemente amaba la vida. Su dedicación al aprendizaje continuó durante sus años en la escuela secundaria Vero Beach, donde mantuvo un sólido desempeño académico y formó amistades duraderas. Su pasión por ayudar a otros, especialmente a los niños, creció con el tiempo, lo que la llevó a estudiar educación primaria en la Universidad de Florida Central. Christine soñaba con una carrera en la que pudiera inspirar a jóvenes mentes y dejar una huella significativa en sus vidas. A medida que se acercaba a su graduación, Christine se sentía optimista y emocionada por el futuro. Estaba decidida a convertirse en maestra y esperaba con entusiasmo marcar una diferencia en su comunidad. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de realizar sus sueños, su vida fue truncada de manera absurda. La noche del 21 de octubre del 2001 parecía ser como cualquier otra. Christine terminó un doble turno en el restaurante Cigars, ubicado en el City Walk de Universal Studios en Orlando, donde trabajaba para costear sus estudios. Era de madrugada, alrededor de las 4, cuando regresó a su apartamento. Se presume que llevaba consigo varios cientos de dólares en efectivo de su turno, un detalle que más tarde alimentaría las sospechas de un posible robo. Alrededor de las 4:30 de la madrugada, un vecino del complejo de apartamentos reportó haber escuchado un ruido fuerte, descrito como el sonido de un vidrio rompiéndose, que resonó en la tranquila noche. Este breve momento pasó desapercibido para la mayoría, pero resultó ser un detalle crucial para establecer una línea temporal en la investigación. Dentro del apartamento de Christine esperaba una escena espeluznante. Una amiga, preocupada porque Christine no respondía a sus mensajes, fue a buscarla y la encontró tendida inmóvil en el suelo, rodeada de un charco de sangre. La vista fue impactante. Christine había sufrido una herida de bala en la cabeza. La amiga llamó inmediatamente al número de emergencias, intentando desesperadamente ayudarla, pero era evidente que Christine ya había fallecido. Cuando la policía llegó al lugar, encontró el apartamento en desorden, lo que indicaba signos de una lucha violenta. Los familiares de Christine corrieron a su apartamento, pero los oficiales no permitieron que los familiares entraran al apartamento. Incluso cuando la amiga que encontró a Christine confirmó lo peor, la familia no podía asimilarlo. Los investigadores identificaron rápidamente una evidencia crucial: un casquillo de calibre 25 cerca del cuerpo de Christine, lo que sugería un ataque dirigido. Los equipos forenses examinaron meticulosamente el apartamento en busca de pruebas, recolectando huellas dactilares, el casquillo y posibles muestras de ADN.
Los oficiales entrevistaron a los vecinos, centrándose en quien reportó el ruido fuerte. Lamentablemente, la mayoría de los residentes no escucharon nada o estaban profundamente dormidos, por lo que no pudieron aportar información sustancial. A medida que los investigadores profundizaban en el caso, especularon que el asesinato de Christine pudo haber comenzado como un robo. El momento en que regresó a su casa, junto con la cantidad de efectivo que probablemente llevaba consigo, hacía plausible que un intruso la hubiera atacado. Sin embargo, esta teoría no generó pistas inmediatas. Las huellas recolectadas en la escena fueron procesadas, pero no coincidieron con individuos registrados en las bases de datos policiales, lo que dejó a los investigadores frustrados y con pocas pistas. El análisis de la bala confirmó que había sido disparada con un arma de fuego calibre 25, un tipo de arma fácil de ocultar. Sin embargo, esta información resultó insuficiente para identificar al sospechoso. La evidencia de ADN encontrada en la escena era considerada la pista más prometedora. Los investigadores esperaban encontrar coincidencias en bases de datos locales o nacionales, por lo que enviaron las muestras para su análisis. A pesar de los esfuerzos exhaustivos, la investigación se estancó. En los meses siguientes, los detectives exploraron todas las pistas disponibles. Entrevistaron a docenas de amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos de Christine, y recolectando muestras de ADN con la esperanza de encontrar una coincidencia. Ninguna de las pruebas arrojó resultados positivos, y el caso quedó archivado. Con el paso de los años, las autoridades realizaron verificaciones rutinarias en las bases de datos de ADN nacionales, pero durante más de una década no se encontraron coincidencias. La policía recurrió a la comunidad, pidiendo a cualquier persona con información que se presentara, pero el interés público disminuyó con el tiempo y las pistas se agotaron. La madre de Christine declaró: "Todavía estaba en negación de que pudiera ser ella, pero lo era. Fue un momento muy, muy difícil". El caso de Christine permaneció sin resolver durante 15 años, pasando por las manos de diferentes investigadores a medida que las pistas se agotaban y la frustración aumentaba. El primer detective asignado al caso fue transferido, y los siguientes se retiraron, dejando la investigación sin avances significativos. Cuando el detective Michael Fields asumió el caso en 2012, parecía destinado a seguir sin resolverse. Sin embargo, un avance en otro caso de alto perfil cambió todo. En abril del 2018, las autoridades de California anunciaron que habían identificado al infame asesino del Golden State utilizando una técnica innovadora de genealogía genética. Ingresaron ADN de las escenas de crímenes en una base de datos pública, GetMatch, que contiene perfiles genéticos de usuarios de servicios como 23andMe y Ancestry.com. Esto les permitió encontrar parientes lejanos del perpetrador. Este avance inspiró al detective Fields a adoptar un enfoque similar con el caso de Christine Franke. Fields contactó a Parabon Nanolabs, una empresa con sede en Virginia especializada en análisis de ADN y genealogía. Parabon había comenzado a ayudar a las fuerzas del orden a identificar sospechosos desconocidos a través de sus familiares utilizando sitios web de genealogía. La genealogista principal de Parabon, Cissy Moore, y su equipo comenzaron a trabajar. Ingresaron la evidencia de ADN recolectada en la escena del crimen de Christine en GetMatch. Pronto encontraron a dos primos del sospechoso, rastreando a sus ancestros comunes, una pareja que había vivido en Valdosta, Georgia. Pero la tarea estaba lejos de ser sencilla. El detective Fields dijo: "Esto no era un árbol genealógico, era un bosque genealógico". La pareja de Valdosta tenía una familia enorme, lo que significó que los investigadores y el equipo de Parabon tuvieron que trazar meticulosamente las ramas del árbol familiar. Reunieron muestras adicionales de ADN de parientes, eliminando sospechosos según la edad, el género y otros factores. Después de examinar a más de 100 miembros de la familia, redujeron la lista de posibles sospechosos a 2 hermanos, ambos residentes en Orlando, a solo unos pocos kilómetros de la sede de la policía. El detective Fields y su equipo comenzaron a vigilar a los 2 hermanos
y redactaron órdenes para recolectar ADN de ambos. Un oficial encubierto obtuvo una muestra de saliva de uno de ellos a través de una botella de bebida deportiva desechada. Sin embargo, cuando se analizó el ADN, no coincidía con la muestra de la escena del crimen. Eso dejó a un único sospechoso: Benjamin Lee Holmes Jr. Holmes, quien vivía en el vecindario Rosemont North de Orlando, se convirtió en el foco de una intensa vigilancia. Los oficiales lo observaron cuidadosamente, esperando una oportunidad para recolectar ADN. Más tarde, lo vieron fumar un pequeño cigarro y desecharlo junto con una lata de cerveza vacía. Estos objetos fueron recuperados rápidamente y enviados para su análisis. El resultado fue concluyente. El ADN de Holmes coincidía directamente con la muestra encontrada en la escena del crimen de Christine. Holmes era gerente de un restaurante Wendy's en Orlando y tenía antecedentes penales relacionados principalmente con cargos menores por sustancias ilegales, violaciones a la libertad condicional y violencia doméstica. En el momento del crimen, vivía en la misma área de Orlando que Christine. Aunque nunca se determinó un motivo claro, los detectives creen que se trató de un robo y un crimen de oportunidad. Holmes fue arrestado en noviembre del 2018 y acusado de quitarle la vida a Christine Franke. Aunque negó cualquier participación, alegando que no sabía cómo su ADN terminó en la escena, su arresto cerró un caso sin resolver que había perseguido a la familia Franke durante años. Los padres de Benjamin Holmes Jr., Benjamin Holmes padre, y su esposa, fueron contactados por los detectives en busca de ADN para cerrar el caso. Mientras que la señora Holmes accedió a proporcionar una muestra, su esposo se negó sin una orden judicial. Más tarde, la señora Holmes expresó arrepentimiento por haber participado, diciendo que, de haber sabido el verdadero motivo de la visita de los detectives, que investigaban un posible crimen violento en su familia, podría no haber accedido. El caso de Christine llevó una sensación agridulce de cierre para su familia, después de casi 2 décadas de incertidumbre y dolor. Durante años, vivieron con el sufrimiento de su pérdida repentina, perseguidos por preguntas sin respuesta y la ausencia de justicia. La madre de Christine, Tina Franke, fue especialmente incansable en su búsqueda de respuestas, negándose a permitir que la memoria de su hija se desvaneciera en un crimen sin resolver. Para Tina, la noticia llegó con alivio e incredulidad. Declaró: "Para ser honesta, pensé que él había fallecido. No había aparecido en 17 años. Esto es una bendición para nuestra familia. Estamos increíblemente agradecidos por lo que los investigadores han hecho por nosotros". Karen Franke dijo: "Somos una familia italiana grande, así que hacemos todo juntos. Ha sido muy difícil no tenerla como parte de la familia durante estos 17 años". Agregó que la muerte de Christine fue especialmente difícil para su padre, John Franke. Realmente lo destrozó. Nunca volvió a ser el mismo. Falleció en noviembre del 2015, 3 años antes de que atraparan al hombre que la policía sospechaba de quitarle la vida a su hija. Aunque Holmes nunca explicó su motivo ni admitió el crimen, su condena dio a la familia de Christine una medida de paz al saber que la persona responsable había rendido cuentas. Sin embargo, la pérdida de Christine sigue siendo un vacío en sus vidas. Ella era una joven brillante, amable y llena de potencial. Su familia sigue honrando su memoria con la esperanza de que su historia recuerde a otros la importancia de la persistencia frente a la injusticia. El 23 de marzo del 2023, Holmes fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la sentencia, declaró: "No soy el hombre ni la persona que tomó la vida de Christine Franke. Me duele. Lamentablemente, soy el hombre que fue declarado culpable". La madre de Christine se sorprendió de que Holmes hablara. Ella y su familia estuvieron presentes en la audiencia y expresaron que estaban satisfechos de que se hiciera justicia. Ella comentó: "Hemos esperado 22 años para esto. Si alguien es acusado injustamente, nunca querría que eso sucediera, pero todas las pruebas apuntan a él. Ese ADN no miente". Julie Ann González.
En un tranquilo pueblo de Texas, Julie Ann González tuvo un encuentro inesperado con su primer amor, Aaron, lo que reavivó los sentimientos de su juventud. Tras años separados, por fin ambos eran libres para explorar su relación. Sin embargo, todo cambió el 26 de marzo del 2010, cuando Julie desapareció misteriosamente. Mientras buscaban respuestas, los detalles de sus últimos momentos comenzaron a revelarse, mostrando inquietantes discrepancias en los mensajes que envió y las personas que amaba. Julie Ann González era una madre devota, cuya vida giraba en torno a su pequeña hija, Leila. Viviendo en Austin, Texas, era conocida por su naturaleza cariñosa, su confiabilidad y sus fuertes lazos con familiares y amigos, entre ellos su novio Aaron y su tía Dora. Sin embargo, su relación con su exesposo, George de la Cruz, era tumultuosa y estaba plagada de desafíos. Tras el nacimiento de su hija, la pareja luchó por mantener una relación saludable, lo que los llevó a separarse. Su matrimonio se había caracterizado por frecuentes discusiones, tensiones emocionales y episodios del errático comportamiento de George. A pesar de su distanciamiento, Julie intentaba criar a su hija en conjunto con George de manera amigable. Sin embargo, los problemas de salud mental de George complicaban sus interacciones. Tenía antecedentes de ansiedad y previamente había intentado quitarse la vida, lo que generaba alarmas para Julie y su familia. El 26 de marzo del 2010, Julie visitó la casa de George para recoger a Leila, pero su encuentro fue todo menos ordinario. Testigos informaron más tarde que Julie parecía angustiada y actuaba de forma errática, lo que llevó a George a expresar preocupación por su estado. Posteriormente se especuló que Julie podría haber estado bajo la influencia de sustancias durante esa visita, lo que planteó preguntas sobre su bienestar mental y emocional en ese momento. Más tarde ese día, el comportamiento de Julie se tornó aún más alarmante. Su página de MySpace presentó publicaciones inquietantes donde expresaba un deseo de escapar de su vida. En un mensaje decía: "Me voy. Odio todo este lío. Quiero huir". Estas publicaciones eran completamente atípicas para Julie, quien siempre había sido una madre amorosa y responsable. La familia y los amigos de Julie comenzaron a preocuparse más, especialmente cuando sus intentos de contactarla por teléfono no obtenían respuesta. A medida que avanzaba el día, Julie envió mensajes de texto crípticos desde su teléfono, insistiendo en que estaba bien y que solo necesitaba espacio. Sin embargo, Aaron, su novio, desconfiaba de estos mensajes. Retó al remitente a proporcionar detalles personales para verificar la identidad de Julie, pero las respuestas vagas y evasivas solo incrementaron sus sospechas. Los miembros de la familia, incluida su tía Dora, se reunieron en su casa para discutir la preocupante situación y tomaron la difícil decisión de reportar su desaparición a las autoridades. Inicialmente, el Departamento de Policía de Austin desestimó sus preocupaciones, creyendo que Julie había decidido voluntariamente abandonar su vida. Al día siguiente, la tía Dora descubrió que Julie no había llegado a trabajar. Alarmada, pasó por la tienda Walgreens y encontró el Impala dorado modelo 2006 de Julie estacionado afuera. Preocupada, entró a la tienda buscando a su sobrina, pero no encontró rastro de ella. Inmediatamente, llamó a la policía nuevamente para informar sobre la ubicación del vehículo y se reunió con Aaron y Sandra, la madre de Julie, en el estacionamiento. Cuando la policía llegó, encontraron una carta de amor escrita a mano por Julie dirigida a Aaron, lo que contradecía los mensajes de texto enviados desde su teléfono. Sandra, preocupada por el estado mental de George tras su reciente intento de quitarse la vida, expresó incredulidad ante la posibilidad de que Julie hubiera dejado a su hija bajo su cuidado. La versión de George, que afirmaba que Julie le había pedido que cuidara a Leila porque planeaba ausentarse durante el fin de semana, levantó sospechas entre los investigadores. Su afirmación de que ella había actuado de manera extraña durante su última visita solo aumentó las dudas sobre su implicación. Poco después de la desaparición de Julie, George fue captado por cámaras de vigilancia utilizando la tarjeta de débito de ella en un Walmart local. Este descubrimiento fue preocupante,
y las autoridades confiscaron su consola de videojuegos Xbox para buscar evidencia digital. La investigación tomó años, ya que las autoridades analizaron el dispositivo en busca de pistas que vincularan a George con la desaparición. Para el año 2013, 3 años después de que Julie desapareciera, los investigadores creyeron tener suficiente evidencia para realizar un arresto. George, un obsesivo jugador que solía pasar hasta 18 horas al día jugando, presentó un llamativo lapso de 20 horas sin actividad en su consola el día en que Julie desapareció, algo que nunca había ocurrido antes. Un experto en redes inalámbricas, Jim Cook, confirmó esta anomalía, la cual se convirtió en una pieza crítica de evidencia. Además, las investigaciones revelaron que George llevó su consola de videojuegos a la casa de un amigo ese día. El teléfono celular de Julie también emitió señales desde la misma ubicación, lo que llevó a los investigadores a concluir que George había tenido tanto el teléfono como la consola durante las horas cruciales posteriores a su desaparición. También parecía haber enviado los extraños mensajes de texto desde el teléfono y publicado el mensaje críptico en la cuenta de MySpace de Julie. En el año 2015, a pesar de no haber recuperado el cuerpo de Julie, los fiscales creían haber descubierto el motivo de George. Según la fiscal adjunta del condado de Travis, Mónica Flores, una imagen digital de Julie y Aaron en el zoológico de Austin encontrada en el teléfono de George sugería que él no podía aceptar que Julie hubiera seguido adelante con otro hombre. Se argumentó que sus celos y posesividad lo impulsaron a acabar con su vida. El caso ganó atención nacional, y la familia de Julie incluso apareció en el programa del Dr. Phil para pedir información sobre su paradero. El propio Dr. Phil McGraw instó a George a someterse a una prueba de polígrafo, pero él se negó. Esta exposición pública añadió presión a la investigación y ayudó a mantener el caso de Julie en el centro de atención. En abril del 2015, George de la Cruz fue declarado culpable del asesinato de Julie Ann González y sentenciado a cadena perpetua. A pesar de sus afirmaciones de inocencia, las pruebas convencieron al jurado de su culpabilidad. Para la familia de Julie, especialmente su madre Sandra, el veredicto trajo algo de cierre, pero el dolor permanece siempre presente. Ella declaró: "Estoy viviendo con el corazón roto. Una parte de mí falta y personas han perdido sus vidas por un corazón roto. Skylar Neese". La desaparición de Skylar Neese, de 16 años, durante el verano del 2012, inicialmente parecía un caso trágico de una adolescente que se había escapado de casa. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas, la pequeña comunidad de Star City, en West Virginia, comenzó a temer que algo mucho más siniestro hubiera ocurrido. El futuro brillante de Skylar, sus amistades cercanas y su vida aparentemente normal como adolescente pintaban un cuadro de inocencia, pero bajo la superficie existían oscuros secretos que revelarían una traición escalofriante que nadie vio venir. Lo que comenzó como un misterio, pronto se desentrañó, convirtiéndose en uno de los crímenes más perturbadores que la ciudad había presenciado. Skylar Annette Neese nació el 10 de febrero de 1996, hija de Dave y Mary Neese. Como hija única, creció en un hogar amoroso en Star City. Skylar era una estudiante brillante y talentosa que soñaba con convertirse en abogada penal. En la escuela secundaria, Skylar se volvió particularmente cercana a 2 chicas, Sheila Eddy y Rachel Schoaf. El trío parecía inseparable, pasando su tiempo libre juntas y compartiéndolo todo: bromas internas, conversaciones nocturnas y secretos. Pero al entrar en la preparatoria, las tensiones comenzaron a surgir bajo la superficie de su amistad. Los padres de Skylar notaron cambios sutiles en su comportamiento con el tiempo. Aunque seguía siendo una excelente estudiante, en casa se mostraba más retraída y, en ocasiones, parecía molesta después de pasar tiempo con sus amigas. Aunque sus padres cuestionaron estos cambios, los atribuyeron a los altibajos normales de la adolescencia. Lo que no sabían era que Skylar se sentía cada vez más excluida por Sheila y Rachel, quienes habían formado un vínculo aparte que comenzó a marginarla. A medida que avanzaba el penúltimo año de Skylar en la preparatoria, estas tensiones subyacentes llegaron a un punto crítico.
lo que culminó en su misteriosa desaparición. En la noche del 5 de julio del 2012, Skylar salió sigilosamente por la ventana del apartamento de su familia, después de recibir un mensaje de sus dos amigas más cercanas, Shelia y Rachel, invitándola a un paseo nocturno. Skylar, creyendo que sería otra salida inofensiva, dejó su casa en silencio, sin saber que nunca regresaría. Imágenes de las cámaras de seguridad del complejo de apartamentos captaron a Skylar subiendo a un auto con Shelia y Rachel, alrededor de las 12:30 de la madrugada. El trío condujo hacia una zona remota cruzando las fronteras del estado, en Pensilvania, un lugar que ya habían visitado antes. Pero, a diferencia de noches anteriores llenas de diversión, Shelia y Rachel tenían algo mucho más siniestro en mente. Después de estacionarse, las chicas se quedaron en el auto un rato, charlando y riendo como si todo fuera normal. Cuando salieron del vehículo, bajo el pretexto de dar un paseo, pusieron en marcha el plan que habían estado elaborando meticulosamente durante meses. Armadas con cuchillos de cocina ocultos entre sus ropas, Shelia y Rachel contaron hasta 3 antes de lanzar un ataque brutal contra Skylar. Skylar intentó defenderse, pero fue superada por las dos chicas. Sus últimas palabras fueron, ¿por qué? Una pregunta escalofriante que ninguna de las dos respondería jamás. Una vez que le quitaron la vida a Skylar, Shelia y Rachel intentaron ocultar las pruebas de su crimen. Arrastraron su cuerpo hasta una zona boscosa cercana, cubriendo sus restos con ramas y tierra. Luego descartaron los cuchillos ensangrentados y regresaron a casa como si nada hubiera pasado. Los padres de Skylar supieron de inmediato que algo estaba mal cuando despertaron a la mañana siguiente y descubrieron que su hija no estaba. Al principio, asumieron que había salido a escondidas para encontrarse con amigos, pero cuando no volvió ni respondió a su teléfono, el pánico se apoderó de ellos. Dave y Mary Neese denunciaron la desaparición de Skylar ese mismo día. Sin embargo, al no haber señales inmediatas de acción criminal, las autoridades trataron su caso como el de una adolescente fugitiva. En los días posteriores a su desaparición, Shelia pareció ser de gran apoyo, ayudando a la familia Neese a distribuir volantes de personas desaparecidas y publicando mensajes de preocupación en las redes sociales. Rachel también aparentaba estar afectada por la ausencia de su amiga, aunque su comportamiento comenzaría a quebrarse bajo presión. El avance en el caso llegó cuando los investigadores revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo de apartamentos y descubrieron que el auto al que Skylar había subido pertenecía a Shelia. Al ser interrogada, Shelia afirmó que habían recogido a Skylar y la habían dejado unas horas después en una carretera cerca de su casa. Era una historia vaga que no coincidía con las imágenes, pero durante meses fue todo lo que las autoridades tenían. Con el paso del tiempo, tanto Shelia como Rachel comenzaron a contradecirse bajo la presión de las crecientes sospechas. Rachel, en particular, empezó a mostrar signos de un extremo estrés emocional y 6 meses después del crimen, el 3 de enero del 2013, se derrumbó y confesó todo a la policía. Rachel relató cómo ella y Shelia habían planeado el asesinato de Skylar, incluso llegando a cavar el hoyo para su cuerpo días antes del ataque. La confesión de Rachel llevó a los investigadores hasta los restos de Skylar, que fueron encontrados ocultos en el área boscosa de Pensilvania, donde sus amigas la habían dejado esa noche. El 13 de marzo del 2013, el cuerpo fue oficialmente identificado como el de Skylar Neese. Tras la confesión de Rachel, Shelia fue arrestada y acusada de asesinato. La comunidad quedó en estado de shock al descubrir la horrible verdad. 2 chicas en las que Skylar y su familia confiaban habían planeado meticulosamente y llevado a cabo su asesinato sin razón aparente, más allá de querer deshacerse de ella. Rachel Schoaf se declaró culpable de cargos de asesinato en 2º grado, a cambio de cooperar con la investigación, y fue sentenciada a 30 años de prisión. Shelia Eddy, por su parte, fue sentenciada a cadena perpetua por asesinato en 1er grado. Ninguna de las dos ofreció una razón clara de por qué decidieron quitarle la vida a su mejor amiga, dejando un vacío en el caso en forma de preguntas sin respuesta.
preguntas que siguen atormentando a quienes amaban a Skylar. Donald Edward Fickey Jr. Donald Jr., un querido padre y hermano del condado de Walker, Georgia, vivió una transformación trágica en su vida, convirtiéndose en un misterio lleno de preguntas sin respuesta. Las circunstancias de su fallecimiento y los dramáticos eventos que se desarrollaron años después revelaron un camino hacia la justicia. Donald Edward Fickey Jr., conocido como DJ, nació el 14 de noviembre de 1988 y creció en el condado de Walker, Georgia. Era descrito como un hermano amable y cariñoso que compartía un vínculo especial con su hermana Amanda Shirley. Además, era un padre dedicado a sus 3 hijos. En el año 2016, Marshall Payne llamó al número de emergencias para reportar el trágico tiroteo de su compañero de vivienda, Donald Fickey Jr., de 28 años. Según lo relatado al teleoperador de emergencias, Marshall afirmó haber intentado arrebatarle un arma a DJ, pero que, durante el forcejeo, ésta se disparó. Al llegar la policía, encontraron a este sin vida debido a una herida de bala en su hogar. A pesar de las circunstancias, el examinador médico de la Oficina de Investigación de Georgia, FBI por sus siglas en inglés, inicialmente determinó que DJ se había quitado la vida. Sin embargo, esta conclusión no fue aceptada por su familia. Amanda Shirley, su hermana, y otros allegados sentían con firmeza que ese veredicto era incorrecto, argumentando que DJ jamás haría algo así, especialmente considerando el amor que sentía por sus 3 hijos y su familia. Sumando a sus sospechas, la familia de DJ creía que su fallecimiento no fue un accidente, sino algo mucho más siniestro. Acusaron a Marshall Payne de estar implicado en los hechos, alegando que ambos estaban involucrados en un triángulo amoroso con la esposa de DJ llamada Brandy. Según la familia, esta relación complicada fue el origen de la tragedia. Sospechaban que Marshall, impulsado por celos y conflictos relacionados con Brandy, había encontrado motivos para poner fin a la vida de DJ. Durante los siguientes 4 años, Amanda y el resto de la familia de DJ lucharon incansablemente para que el caso se reexaminara. Estaban convencidos de que la verdad sobre lo ocurrido ese día aún no se había revelado, y presionaron a las autoridades para que revisaran nuevamente las pruebas. Su persistencia dio frutos en el año 2020, cuando las autoridades de la FBI reabrieron el caso de DJ y llevaron a cabo una segunda revisión de su autopsia. Tras este nuevo examen, la causa de su fallecimiento fue cambiada de suicidio a indeterminada, lo que representó una pequeña victoria para la familia, aunque lejos de la resolución que buscaban. Determinados a obtener justicia, la familia contrató al investigador privado Eric Eccles, conocido por su trabajo en el caso de Tanya Craft más de una década atrás. La reputación de Eccles por descubrir detalles pasados por alto en casos complejos dio esperanzas a la familia de que pudiera desentrañar la verdad sobre el fallecimiento de DJ. Ellos creían que la investigación inicial no había brindado respuestas reales y esperaban que Eccles encontrara las pruebas necesarias para alcanzar justicia y cierre. En el año 2020, mientras Eccles investigaba el caso, el sheriff del condado de Walker, Steve Wilson, fue cuestionado sobre si su oficina consideraba reabrir la investigación ahora que la causa de muerte de DJ había sido cambiada a indeterminada. El sheriff Wilson respondió que simplemente actualizar la causa de muerte no era suficiente para justificar la reapertura del caso, y dejó claro que, a menos que surgieran nuevas pruebas, su oficina no tomaría más medidas. Sin embargo, a pesar de esta posición inicial, el departamento reconsideró su postura. La persistencia de la familia de DJ y el trabajo de Eccles dio frutos. Con el tiempo, nuevas pruebas comenzaron a surgir, lo que llevó a las autoridades a reevaluar el caso. Posteriormente, la oficina del sheriff decidió reabrir la investigación. Este renovado esfuerzo, combinado con la reexaminación de las pruebas por parte de la Oficina de Investigación de Georgia, FBI, reveló desarrollos cruciales que se habían pasado por alto en la investigación inicial. El descubrimiento de estos nuevos detalles cambió por completo el rumbo del caso,
En junio del 2023, tras años de lucha por la verdad, la familia de DJ logró un avance significativo. Marshall Payne, el hombre que inicialmente llamó al número de emergencias el día del fallecimiento de DJ, fue acusado formalmente y procesado por el homicidio relacionado con el caso. La reinvestigación de la FBI, junto con las pruebas recientemente descubiertas, llevó a la imputación de Payne. Este fue un paso importante hacia la justicia para la familia de DJ, quienes siempre habían creído que la muerte de DJ no fue el resultado de una decisión propia, sino un acto de violencia premeditado. La hermana de DJ, Amanda, expresó en una publicación en Facebook: 7 años largos y difíciles después, mi lucha no fue en vano. Todo mi esfuerzo y el no rendirme valieron la pena, y cumplí mi promesa a mi hermano de no detenerme. Tara Faye Grinstead. Tara Faye Grinstead, una querida maestra de Osceola, Georgia, desapareció misteriosamente el 22 de octubre del 2005. Su pasión por la enseñanza y su dedicación a sus estudiantes habían tocado a toda una comunidad. Imaginen el dolor cuando, después de casi 12 años de búsqueda, las respuestas revelaron una traición por parte de personas que alguna vez conoció. Tara Faye Grinstead nació el 14 de noviembre de 1974 en Hawkinsville, Georgia, hija de Bill y Faye Grinstead. Creció en una familia solidaria junto a su hermana Anita Grinstead, quien fue una parte importante de su vida. El carisma y la dedicación de Tara fueron evidentes desde temprana edad, llevándola a ganar el título de Miss Tifton en 1999. Este logro le abrió puertas, permitiéndole competir en el prestigioso certamen de belleza Miss Georgia. Los premios obtenidos en estas competencias, junto con otros concursos en los que participó, desempeñaron un papel crucial para financiar su educación. Tara siguió sus estudios con empeño, graduándose del Middle Georgia College en Cochran, antes de obtener una maestría en educación en la Universidad Estatal de Valdosta en 2003. Con sus títulos en mano, comenzó su carrera docente en 1998, aceptando un puesto como profesora de historia en la escuela secundaria del condado de Irwin en Osceola. Su pasión por la enseñanza y su compromiso con sus estudiantes la convirtieron en una figura muy querida en la comunidad escolar. Su entusiasmo por la educación inspiró a muchas mentes jóvenes, y su dedicación fue reconocida tanto por colegas como por estudiantes. Sin embargo, la vida de Tara dio un giro inesperado el 22 de octubre del 2005, cuando desapareció misteriosamente. La noche antes de su desaparición, Tara asistió a un certamen de belleza donde trabajó como entrenadora de jóvenes participantes, demostrando su dedicación al éxito de sus estudiantes. Después del certamen, también asistió a una barbacoa, disfrutando de la compañía de amigos y miembros de la comunidad. Esa noche parecía completamente normal, sin señales de que algo estuviera mal. El lunes por la mañana, 24 de octubre, Tara no se presentó a trabajar. Sus compañeros, conscientes de su fiabilidad y compromiso, supieron de inmediato que algo estaba mal al no verla. Preocupados por su ausencia sin explicación, contactaron a la policía, quien luego acudió a revisar su casa. Al llegar, los oficiales encontraron el móvil de Tara dentro de su casa y su auto estaba estacionado afuera. Sin embargo, su cartera y llaves estaban desaparecidas, un signo preocupante que sugería que podría haber salido con prisa o bajo circunstancias inusuales. La policía de Osceola, reconociendo la gravedad de la situación, solicitó de inmediato la ayuda de la Oficina de Investigación de Georgia, FBI. Las autoridades locales sentían que el caso excedía sus recursos y querían contar con la experiencia de un organismo investigativo más grande para manejar lo que temían que podría ser una situación más compleja. Cuando la FBI comenzó su investigación, revisaron meticulosamente la casa de Tara en busca de signos de entrada forzada o algún altercado. Sin embargo, no encontraron evidencia de ninguna de las dos cosas. La ausencia de pistas visibles solo profundizó el misterio, aumentando el temor de que la desaparición de Tara no fuera simplemente el caso de alguien que decidiera abandonar la ciudad.
A pesar de los extensos esfuerzos de búsqueda por parte de las fuerzas del orden y la participación de la FBI, la investigación tuvo dificultades para avanzar. Se realizaron numerosas búsquedas y el caso atrajo una atención significativa de los medios, pero las pistas concretas seguían siendo elusivas. La comunidad, desesperada por respuestas, organizó sus propios esfuerzos, aferrándose a la esperanza de encontrar a Tara con vida. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos y recursos invertidos en la búsqueda, el caso comenzó a perder impulso y se enfrió como hielo. En el año 2008, el caso de Tara Grinstead cobró nueva relevancia cuando fue presentado en el programa 48 Horas de CBS. El programa destacó las similitudes entre la desaparición de Tara y el caso de Jennifer Kesse, una joven que desapareció en Orlando, Florida, solo 3 meses después. Esta comparación devolvió el caso de Tara al centro de atención, reavivando el interés y la esperanza de nuevas pistas. Recordó a muchos que su misteriosa desaparición seguía sin resolverse y que aún había preguntas sin respuesta sobre lo que le había sucedido. Como parte de este renovado enfoque en el caso, las autoridades revelaron una pieza crucial de evidencia: ADN, encontrado en un guante de látex en el patio de Tara. Sin embargo, a pesar de la promesa que este descubrimiento representaba, el ADN no condujo a avances inmediatos. Los análisis confirmaron que el ADN pertenecía a un hombre, pero su identidad seguía siendo desconocida. Los investigadores compararon la muestra de ADN con numerosas personas relacionadas con Tara, pero no encontraron coincidencias. Incluso después de ingresar la muestra en bases de datos estatales y nacionales, no se obtuvo nueva información, dejando frustrados tanto a los investigadores como a los seres queridos de Tara. Un avance significativo llegó el 23 de febrero del 2017, cuando la Oficina de Investigación de Georgia anunció el arresto de Ryan Alexander Duke por el homicidio de Tara. Ryan había asistido a la escuela secundaria del condado de Irwin, donde enseñaba Tara, algunos años antes de su desaparición. Según las órdenes presentadas en la corte, Ryan supuestamente estaba en proceso de robar en la casa de Tara cuando ella lo sorprendió en el acto. En respuesta, él la estranguló y sacó su cuerpo de la vivienda. Esta revelación conmocionó a la comunidad, que había esperado durante años respuestas, solo para descubrir que el crimen fue cometido por alguien que alguna vez fue parte de su comunidad escolar local. Poco después, el 3 de marzo del 2017, se produjo otro arresto que reveló que Ryan no actuó solo. Bo Dukes, un excompañero de clase de Ryan, fue acusado de intentar encubrir la muerte de Tara, obstruir la justicia y manipular pruebas. Una mujer llamada Brooke Sheridan se presentó ante la Oficina de Investigación de Georgia. Ella declaró que su novio, Bo Dukes, le había confesado que ayudó a su amigo Ryan Duke a encubrir el homicidio de Tara. La conexión de Bo con el caso sorprendió a muchos, particularmente a la hermana de Tara, Anita, quien había conocido a la familia de Bo durante años, pero nunca imaginó que él pudiera estar involucrado. La comunidad, ya conmocionada por la impactante noticia del fallecimiento de Tara, tuvo que enfrentarse al hecho de que otra persona conocida había participado en el encubrimiento de su muerte. Los arrestos de Ryan Duke y Bo Dukes proporcionaron respuestas largamente esperadas, pero también profundizaron la tragedia en torno a la historia de Tara. El 21 de febrero del 2017, Bo se sentó para una entrevista con la FBI y declaró que, en octubre del 2005, Ryan acudió a él diciendo que había acabado con la vida de Tara y que había dejado su cuerpo en un huerto de nueces propiedad de la familia de Bo. Bo afirmó que juntos, él y Ryan quemaron el cuerpo en ese huerto durante un periodo de 2 días. El juicio de Bo Dukes comenzó el 19 de marzo del 2019. Tras 3 días de procedimientos judiciales, fue declarado culpable el 22 de marzo de ese mismo año. Bo fue sentenciado a 25 años de prisión por intentar encubrir la muerte de Tara, obstruir la justicia y manipular pruebas. Este veredicto marcó un momento significativo en el caso, ya que representó una rendición de cuentas para al menos uno de los involucrados en los hechos posteriores a la desaparición de Tara. Ryan Duke,
el hombre acusado de acabar con la vida de Tara, estaba programado para ir a juicio el 1 de abril del 2019. Sin embargo, su juicio enfrentó un contratiempo cuando, el 28 de marzo de ese mismo año, la Corte Suprema de Georgia retrasó los procedimientos. Esta decisión se tomó después de que el equipo de defensa de Ryan argumentara que se les había negado inconstitucionalmente los fondos necesarios para contratar a testigos expertos para su defensa. Tras un largo retraso, el juicio de Ryan comenzó el 9 de mayo del 2022, más de 16 años después de la desaparición de Tara. La demora en llevar a Ryan a juicio añadió una carga emocional a la familia de Tara, que ya había soportado años de espera por justicia. Cuando el juicio por fin comenzó, Ryan se declaró no culpable de los cargos de homicidio. Durante su testimonio, culpó a Bowe, alegando que él era el responsable de la muerte de Tara. Esta estrategia inesperada de defensa por parte de Ryan presentó una narrativa diferente a la inicialmente escuchada cuando fue arrestado. Ryan afirmó que temía a su antiguo amigo y por eso había dado una confesión falsa. A medida que se desarrollaron los procedimientos, el jurado se enfrentó a relatos contradictorios sobre lo que realmente ocurrió aquel fatídico día en 2005, complicando aún más un caso ya de por sí enredado. El 20 de mayo del 2022, el jurado emitió su veredicto. Ryan fue declarado no culpable de homicidio, asalto agravado y robo. Sin embargo, fue condenado por encubrir la muerte de Tara. El veredicto tomó por sorpresa a muchos que habían anticipado un desenlace diferente, dados los antecedentes de la confesión inicial de Ryan. La decisión del tribunal dejó a la familia de Tara y a la comunidad con emociones encontradas. Hubo algo de responsabilización, pero no la justicia plena que habían esperado. También dejó dudas persistentes y preguntas sobre quién fue, en última instancia, responsable del trágico destino de Tara. 3 días después, el 23 de mayo del 2022, Ryan fue sentenciado a la pena máxima de 10 años de prisión por el cargo de encubrir una muerte. La sentencia fue un cierre agridulce para un caso que había afectado profundamente a la comunidad de Osceola, Georgia, durante casi 2 décadas. Aunque la condena de Ryan por encubrir la muerte de Tara proporcionó algo de consuelo, el hecho de que fuera absuelto de los cargos más graves significaba que las circunstancias reales del fallecimiento de Tara seguían, en cierta medida, envueltas en misterio. Después del arresto de Ryan, su abogado presentó una orden de silencio, y Anita Greenstead, la hermana de Tara, expresó su desacuerdo. Dijo: "Nunca había escuchado ninguno de esos nombres hasta después del arresto de Ryan. Lo siento, pero prefieres proteger los derechos de la persona arrestada por encima de los derechos de mi hermana. Estoy agradecida, pero también estoy desolada porque este no es el desenlace que deseaba. Una parte de mí tenía la esperanza de que mi hermana estuviera viva, pero ahora sé que este no es el caso". Holly Lynn Bobo. Holly Lynn Bobo, una joven estudiante de enfermería, desapareció en abril del 2011 en Tennessee, marcando el inicio de un largo camino en busca de la verdad y la justicia. Holly nació el 12 de octubre de 1990 en los Estados Unidos, donde creció en el seno de una familia amorosa y solidaria. A los 20 años, era estudiante de enfermería en el Centro Parsons de la Universidad de Tennessee en Martin, dedicada a sus estudios y con la aspiración de marcar una diferencia en el mundo de la salud. Holly vivía con sus padres y su hermano en el pequeño pueblo de Darden. Sus amigos la describían como una persona tímida y dulce. Además, tenía un vínculo familiar con el mundo del entretenimiento, siendo prima de la cantante de música country Whitney Duncan, lo que añadía un aspecto más a su vida. En la mañana del 13 de abril del 2011, Holly se despertó a las 4:30 de la madrugada para estudiar para un examen. A las 7:30 respondió una llamada de su novio, Drew Scott, quien estaba cazando pavos cerca de la propiedad de su abuela. En ese momento, los padres de Holly ya se habían ido a trabajar y su hermano, Clint, seguía durmiendo. 12 minutos después, Holly realizó su última llamada desde su teléfono móvil. Desde ese momento,
Todas las llamadas y mensajes posteriores quedaron sin respuesta, generando ansiedad y preocupación entre sus seres queridos. Poco después de la última llamada de Holly, un vecino reportó haber escuchado un grito proveniente de la residencia de los Bobo. El vecino rápidamente informó a Karen, la madre de Holly, quien se encontraba en el trabajo, sobre el perturbador ruido. Karen intentó llamar al teléfono de Holly, pero no obtuvo respuesta. Mientras tanto, Clint fue despertado por el ladrido de los perros de la familia y al mirar afuera, vio a Holly junto a un hombre vestido de camuflaje. Inicialmente creyó que el hombre era Drew, observando cómo ambos estaban arrodillados en el garaje en una conversación tensa. Holly parecía molesta mientras el hombre hablaba en su mayoría, lo que llevó a Clint a suponer que podrían estar discutiendo. A medida que la tensión aumentaba, Karen llamó nuevamente a casa y le advirtió a Clint que el hombre no era Drew, instándolo a buscar un arma. Sin embargo, Clint seguía convencido de que se trataba del novio de su hermana. Desesperada, Karen marcó el número de emergencias, pero al estar llamando desde su lugar de trabajo, contactó accidentalmente al operador del condado equivocado. Al mirar nuevamente afuera, Clint vio al hombre caminando con Holly hacia el bosque cercano. Fue entonces cuando notó que el hombre era más corpulento que Drew, lo que aumentó su preocupación. A pesar de sus intentos de comunicarse tanto con el teléfono de Holly como con el de Drew, no obtuvo respuesta. Al comprender la gravedad de la situación, Clint llamó al número de emergencias como le había indicado su madre. Luego, al buscar una pistola cargada, salió y descubrió manchas de sangre en el garaje, posiblemente pertenecientes a Holly. Clint marcó nuevamente al número de emergencias y la policía llegó a la residencia de los Bobo en un plazo de 10 minutos, motivados por los informes urgentes de Clint. Al iniciarse la investigación, los registros de ubicación del teléfono móvil indicaron que el dispositivo de Holly se estaba alejando de su casa en dirección norte. El último registro conocido del teléfono mostraba que se dirigía hacia una zona boscosa cerca de la autopista Interestatal 40. El teléfono de Holly permaneció inmóvil durante aproximadamente 20 o 30 minutos antes de comenzar a moverse hacia el sur nuevamente, pero esta vez por una ruta diferente. La investigación pronto reveló que el último registro del teléfono provenía del área donde tanto el dispositivo como su tarjeta SIM serían encontrados más tarde. Este hallazgo crucial marcó el inicio de una búsqueda prolongada de Holly y planteó serias preguntas sobre su destino, llevando a los investigadores a descubrir la trágica realidad de su desaparición. Karen estaba tan alterada que un amigo tuvo que llevarla a casa. Al llegar, comenzó a correr por el bosque gritando el nombre de su hija, pero no pudo encontrarla. Su esposo, Dana Bobo, también regresó apresuradamente y vecinos junto con las fuerzas del orden se unieron para buscar pistas en el área. Clint, el hermano de Holly, mencionó que las sospechas rápidamente se dirigieron hacia él. La policía le pidió que se quitara la camisa para buscar rasguños u otras señales que indicaran que había estado en el bosque con ella. Clint dijo, «Estaba en shock de que me miraran a mí. Para mí es sentido común. Si yo estoy aquí y Holly está en otro lugar, obviamente no tengo nada que ver con esto». Las autoridades afirmaron haber sospechado de Clint por un tiempo porque, según ellos, cambiaba constantemente su relato sobre lo que vio esa mañana. Sin embargo, Clint afirmó que solo intentaba recordar tantos detalles adicionales como fuera posible. A pesar de ello, proporcionó una descripción del hombre que había visto con su hermana. Lo describió como alguien de entre 1,77 m y 1,83 m de estatura, con un peso aproximado de entre 82 y 90 kilos. Clint señaló que el hombre tenía cabello oscuro que sobresalía de debajo de su gorra, lo suficientemente largo como para tocarle el cuello. Estaba vestido completamente con ropa de camuflaje, que identificó como patrones de Mossy Oak Break-Up o Leafy Wear. También recordó la voz del hombre, describiéndola como profunda y grave, lo que añadió un toque inquietante a sus recuerdos. En los días posteriores a la desaparición de Holly, se lanzaron búsquedas exhaustivas en el área circundante para encontrar cualquier evidencia que pudiera llevar a su paradero. Se encontraron varios objetos personales de Holly, esparcidos por el pueblo,
incluyendo su lonchera, un recibo con su nombre, una tarjeta escolar y tanto su teléfono celular como la tarjeta SIM que había sido retirada. El descubrimiento de estas pertenencias aumentó los temores sobre su seguridad y destacó la urgencia de la investigación. La Oficina de Investigaciones de Tennessee, conocida como TBI, por sus siglas en inglés, pronto centró su atención en un delincuente registrado llamado Terry Britt, quien coincidía con la descripción proporcionada por Clint. La casa de Britt fue sometida a intervenciones telefónicas y registros durante la investigación, pero, a pesar de la vigilancia, nunca fue acusado en relación con el caso de Holly. La falta de pruebas concretas dejó a los investigadores frustrados mientras intentaban resolver el misterio de su desaparición. En septiembre del 2014, casi 3 años después de que desapareciera, cazadores hicieron un macabro hallazgo en un área boscosa del norte del condado de Decatur, Tennessee, cerca de la Interestatal 40 y a casi 32 kilómetros de Darden. El propietario del terreno comentó que no era inusual que personas cazaran allí sin permiso, lo que planteó preguntas sobre cómo los restos habían pasado desapercibidos durante tanto tiempo. Tras la investigación, las autoridades recuperaron restos significativos, incluyendo el cráneo de Holly, dientes, varias costillas y un omóplato. Trágicamente, el cráneo reveló un agujero de bala en la parte trasera, con una trayectoria que indicaba que había salido por su pómulo izquierdo. Este detalle impactante confirmó los peores temores de su familia e investigadores, transformando el caso en una investigación de homicidio. Se arrestaron a 6 hombres en relación con el homicidio de Holly, pero solo 3 enfrentaron juicios. La mayoría de los arrestos se basaron en una confesión de John Dylan Adams, un hombre con discapacidad intelectual que afirmó haber visto a Holly con su hermano Zach y su amigo Jason Autry poco después del secuestro. Dylan, Zach y Jason fueron acusados de secuestro especialmente agravado, homicidio en primer grado y agresión. De los otros 3 arrestados, a 2 se les retiraron los cargos, mientras que uno terminó con su vida sin enfrentar acusaciones. La investigación enfrentó numerosos contratiempos, incluyendo el fallecimiento de uno de los sospechosos, cambios en el equipo de fiscales y disputas con la Oficina de Investigaciones de Tennessee, TBI. La fiscalía fue criticada por no presentar pruebas, incumplir plazos importantes y modificar los cargos sin explicación. Las tensiones escalaron al punto de que la TBI retiró su colaboración luego de que el fiscal los acusara de comprometer el caso. Los abogados defensores revelaron que no habían recibido detalles esenciales del caso más de 1 año después de los arrestos, lo que los llevó a presentar mociones para desestimar los cargos por falta de transparencia. No fue sino hasta julio del 2015 que los acusados tuvieron acceso a las pruebas en su contra. El 22 de septiembre del 2017, un jurado encontró a Zach culpable de homicidio en primer grado, lo que resultó en una sentencia de cadena perpetua más 50 años adicionales, sentencia que él alega es injusta. Durante la audiencia de sentencia, Karen Bobo tuvo la oportunidad de dirigirse a los jurados y a Zach Adams. Declaró que quería que él viera su rostro. Dijo: «Le dije que estoy 100% segura de que ella luchó, y luchó con todas sus fuerzas, y que probablemente suplicó por su vida. Nosotros le mostramos misericordia, pero estoy segura de que mi hija suplicó por su vida y él no le mostró ninguna misericordia». En enero del 2018, Dylan aceptó una declaración como no contendiente y recibió una sentencia de 35 años. Jason, por su parte, tomó un acuerdo para testificar contra Zach, lo que llevó a su liberación el 16 de septiembre del 2020, después de cumplir 8 años de prisión. Jason testificó: «Sonó como un boom, boom, boom debajo de ese puente. Fue solo un disparo, pero el eco se propagó. Los pájaros volaron por todas partes debajo de ese puente, y luego solo hubo silencio por un segundo». Sin embargo, tras su liberación, Jason retractó su testimonio contra Zach, declarando que había alineado sus declaraciones con las nuevas pruebas disponibles. En enero del 2024, Zach presentó una petición para anular su condena basándose en esta retractación,
Aunque aún está bajo revisión, los padres de Holly declararon: «El mundo se perderá a una de las almas más dulces que he conocido en mi vida. Siento que una parte de nosotros sigue faltando y siento que siempre será así». Lori Ann Smith. En una mañana de 1997, un vecindario del condado de Fulton, en el sur de Georgia, quedó conmocionado cuando Lori Ann Smith, de 28 años, fue encontrada sin vida en su dormitorio. Durante más de 2 décadas, la búsqueda de justicia pareció inútil, ya que el caso quedó sin resolver, enterrado bajo el paso del tiempo y preguntas sin respuesta. Sin embargo, la tecnología moderna daría nueva vida a esta tragedia olvidada, revelando la oscura verdad detrás de su trágico fallecimiento y la identidad del hombre responsable. Lori Ann Smith era una mujer de muchos talentos y pasiones. Como profesional del marketing y políglota, dedicaba sus noches a servir como consejera juvenil en la Iglesia Cristiana Unión, en College Park, Georgia. Lori compartía su hogar con sus padres, quienes la adoraban y estaban orgullosos de sus logros. El 25 de mayo de 1997, los padres de Lori despertaron para enfrentarse a un descubrimiento horrible. Su padre entró a su habitación con la intención de despertarla para ir a la iglesia, solo para encontrarla sin vida sobre su cama, con un disparo en la espalda a quemarropa. No había signos de entrada forzada, robo o agresión, pero estaba claro que Lori había luchado contra su atacante, dejando evidencia que más tarde resultaría crucial. A pesar de la cantidad significativa de sangre del sospechoso encontrada en la escena, la investigación rápidamente se estancó, dejando a la familia de Lori sin respuestas. En los años que siguieron a su trágico fallecimiento, los investigadores persiguieron numerosas pistas, pero la ausencia de técnicas modernas de pruebas de ADN dificultó sus esfuerzos. El caso se convirtió en un expediente frío con pocas esperanzas de resolución. La familia de Lori mantuvo la esperanza, deseando desesperadamente respuestas mientras lidiaba con su dolor. A medida que surgían avances en la ciencia forense, la posibilidad de resolver casos fríos comenzó a materializarse. Los detectives revisitaron el caso de Lori en busca de nuevas formas de analizar la evidencia, que en su momento había sido considerada insuficiente. Durante más de 2 décadas, el caso de Lori Ann Smith permaneció envuelto en misterio, un doloroso recordatorio de la tragedia no resuelta que había trastornado la vida de su familia. Los métodos investigativos tradicionales no habían logrado encontrar a un sospechoso, y el caso se fue quedando sin resolución, archivado junto a otros innumerables que se habían desvanecido en el tiempo. Sin embargo, la ciencia forense estaba evolucionando, ofreciendo una nueva esperanza donde antes no la había. En noviembre del 2018, el Departamento de Policía del Condado de Fulton decidió utilizar una nueva y audaz iniciativa para reavivar los casos no resueltos, aprovechando la tecnología avanzada de ADN que había surgido desde el asesinato de Lori. Se dirigieron a Parabon Nanolabs, un laboratorio forense privado conocido por su enfoque innovador en la genealogía genética. Este método consistió en analizar el ADN recolectado de escenas del crimen y cruzarlo con bases de datos públicas de genealogía, una vía que no estaba disponible durante la investigación original en 1997. Los detectives enviaron la evidencia de sangre de la escena del crimen a Parabon, donde fue procesada utilizando técnicas de análisis de ADN de última generación. Para su sorpresa, los resultados revelaron una conexión familiar, identificando a un primo lejano del sospechoso que había enviado su ADN para investigar su árbol genealógico. Este avance reavivó la investigación, proporcionando a los detectives una pista que habían estado esperando. Con la nueva información genética, los investigadores emplearon técnicas tradicionales de investigación para rastrear el árbol genealógico del primo identificado, lo que les permitió reducir la lista de sospechosos. Este proceso los llevó a identificar a Jerry Lee Sr., un exoficial de correccionales que vivía a poca distancia de la casa de Lori en el momento del crimen. Los detectives obtuvieron una orden de registro para el ADN de Lee, que coincidió con la sangre encontrada en la escena del crimen.
Las autoridades lo detuvieron rápidamente en una habitación de hotel donde se estaba alojando con su esposa. El arresto fue un momento significativo en la larga lucha por la justicia, llevando el caso al primer plano de las noticias locales, mientras la comunidad procesaba la impactante noticia de su detención. La familia de Lori comenzó a ver un rayo de esperanza después de años de sufrimiento. En una declaración publicada a través del Departamento de Policía del Condado de Fulton, la familia de Lori expresó sus emociones encontradas, diciendo: «Tenemos algo de alivio. Un capítulo se ha cerrado, pero hay otros nuevos abriéndose, con juicios, sentencias y todo lo que conoceremos en la siguiente fase del proceso». Jerry Lee Sr. aceptó un acuerdo de culpabilidad negociado por cargos de homicidio involuntario, robo y agresión agravada relacionados con la trágica muerte de Lori. Inicialmente enfrentaba cargos por el asesinato, pero el acuerdo de culpabilidad resultó en una sentencia de 18 años de prisión en noviembre del 2023. La detective Tanessa Howard, quien se dedicó a resolver el misterio que había perseguido a la familia de Lori durante años, dijo: «Se siente maravilloso traer algún tipo de cierre a esta familia. Aunque las cicatrices de la tragedia nunca desaparecerán por completo, el avance en este crimen no resuelto durante tanto tiempo significa que la familia Smith por fin puede comenzar a sanar y esperar un futuro que promete la posibilidad de cierre y justicia». Jill Berman. Jill Berman, una estudiante de 19 años de la Universidad de Indiana, desapareció el 31 de mayo del 2000 mientras hacía un paseo matutino en bicicleta que comenzó en Bloomington. La mañana en que Jill desapareció, salió de la casa de sus padres en Hyde Park para dar un breve paseo en bicicleta antes de ir a trabajar. Ella era una ciclista experimentada. Jill no se presentó a trabajar para su turno, que debía comenzar al mediodía. También se esperaba que se reuniera con su padre y su abuelo para almorzar por la tarde, pero no llegó. Al día siguiente, sus padres la reportaron como desaparecida. La desaparición de Jill desató una gran búsqueda y esfuerzo mediático. Su familia ofreció una recompensa de $25,000 por cualquier información sobre su paradero. Los investigadores tenían la teoría de que Jill había ido al sur de la ciudad en bicicleta ese día, lo cual era consistente con el hallazgo de una botella de agua blanca idéntica a la que llevaba en el marco de su bicicleta. Un testigo dijo que vio a Jill a las 9:38 de la mañana. Sin embargo, hubo un problema con este informe, ya que la policía sabía que ella había cerrado sesión en su correo electrónico en su computadora a las 9:32 de la mañana. No había forma de que pudiera haber llegado a esa ubicación en solo 6 minutos. Los perros usados en la búsqueda tampoco detectaron ningún rastro en ese lugar. También fue vista por un excompañero de clase montando su bicicleta en la carretera Harold, cerca del área donde se encontró la botella de agua. Otro testigo dijo que vio a una joven que se parecía a Jill montando su bicicleta al norte del lugar donde se encontró la bicicleta, frente a la puerta de un campo de heno en la carretera North Maple Grove, alrededor de las 10 de la mañana. La policía confirmó que Jill había estado en esa área, ya que un perro de búsqueda detectó su rastro. Un tercer testigo dijo que vio una furgoneta comercial blanca cerca de la carretera North Maple Grove, alrededor de las 8:30 de la mañana. Era una furgoneta Ford que el testigo afirmó tenía 2 hombres dentro. Vieron la furgoneta nuevamente a las 9 de la mañana y le dijeron a la policía que pensaban que era posible que fuera una furgoneta del hospital de Bloomington. La policía no pensó mucho en ello en ese momento, ya que Jill aún estaba en casa, conectada a su correo electrónico. Más tarde, otro informe llegó de un testigo que dijo que justo antes del mediodía de ese día vio una bicicleta tirada al lado este de la carretera North Maple Grove, cerca de la intersección de North y West de Maple Grove. El testigo le dijo a la policía que el propietario de la casa móvil en el 1465 de la carretera West Maple Grove era John Myers, quien tenía todas las persianas cerradas ese día. El testigo fue muy insistente en que esto era algo que el propietario nunca hacía. John aparentemente también estacionó su auto en un lugar diferente al habitual, y el testigo
fue a preguntarle por qué, a lo que él respondió que quería estar solo. Fue entonces cuando la policía decidió que querían interrogarlo para ver si sabía algo sobre la desaparición de Jill. Cuando la policía llegó, vio la bicicleta e identificó que era la que pertenecía a Jill. La policía descubrió que John trabajaba en el almacén del hospital de Bloomington y que a veces conducía una furgoneta blanca Ford. Les dijo a los oficiales que estaba de vacaciones del 29 de mayo al 2 de junio, pero que estuvo en casa la mayor parte de sus vacaciones. Tenía planes de irse, siendo uno de los destinos Myrtle Beach, Carolina del Sur, pero dijo que su novia canceló los planes pocos días antes de irse porque rompieron. La policía obtuvo sus registros telefónicos y le preguntaron sobre algunas de las llamadas que había hecho desde su tráiler el día de la desaparición de Jill. John dijo que su madre hizo las llamadas, no él. John dijo que estaba deprimido y que su madre hizo las llamadas para buscar opciones de actividades que pudieran distraerlo de la ruptura. La policía interrogó a su exnovia, Carly Goodman. Ella confirmó que habían tenido una relación, pero les dijo a los oficiales que nunca tuvieron planes de viajar. El 5 de junio, John habló nuevamente con la policía y les dijo que estaba preocupado por la chica que había desaparecido y que temía que la gente pensara que él tenía algo que ver con eso. También comentó que, si algo malo ocurría, siempre lo culpaban a él. Hizo otra declaración interesante. Dijo que sabía que aún no habían encontrado el cuerpo de Jill y que, para ese momento, probablemente ya había fallecido. El 6 de junio, el FBI se unió a la búsqueda. El 26 de junio, la policía interrogó a la abuela de John, quien dijo que el día de la desaparición de Jill, él la llamó para pedirle dinero prestado, pero que ella tuvo que llevárselo porque la policía había instalado controles de tránsito cerca de su casa, y él era sospechoso en el caso, por lo que no quería salir de su casa. El siguiente mes, el FBI interrogó al padre de John. Notaron que estaba muy nervioso durante el interrogatorio, pero, aparte de eso, no dijo nada que pareciera sospechoso. En agosto, las autoridades cuestionaron al hermano de John, Samuel, quien les comentó que faltaba su escopeta calibre 12 que guardaba en la casa de su padre. Uno de los compañeros de trabajo de John dijo que él le comentó que se preguntaba si la policía buscaría en un granero en cierta carretera. Al parecer, John también le dijo a otro compañero de trabajo que conocía el lugar perfecto para deshacerse de un cuerpo. El mismo compañero afirmó que John mencionó conocer a alguien en Florida que tenía la identificación de Jill y su chequera. La recompensa por información que ayudara a encontrar a Jill aumentó a $50,000. Los investigadores desarrollaron una nueva teoría. Jill había montado su bicicleta al norte de la ciudad. John la vio desde su casa y, en un ataque de furia por la ruptura con otra mujer, la secuestró y luego acabó con su vida. El 18 de abril del 2001, la policía especuló que Jill podría haber sido víctima de un atropello y fuga, y que la persona responsable había ocultado el cuerpo. En mayo del 2001, la recompensa subió a $100,000. Poco después, John fue al FBI y les dijo que encontró ropa interior femenina y un pequeño fragmento de hueso en un arroyo mientras pescaba. El 22 de marzo del 2002, Wendy Owings le confesó al agente del FBI Gary Dunn, implicándose a sí misma, a Alicia Evans y a un tercer individuo, Uriah J. Klaus. Owings dijo que ella y sus dos amigos le quitaron la vida a Jill. Relató que Uriah estaba conduciendo cuando atropelló a Jill con el auto, tras lo cual los tres salieron del vehículo y apuñalaron a Jill varias veces en el pecho. Owings agregó que envolvieron el cuerpo de Jill en unas láminas de plástico. Las ataron con cuerdas elásticas y arrojaron el cuerpo al arroyo Salt Creek. Al día siguiente de la confesión, los investigadores comenzaron a buscar en Salt Creek, el lugar indicado por Owings. Sin embargo, la búsqueda fue interrumpida por inundaciones y se reanudó en julio y agosto del 2002, cuando las aguas bajaron. Durante estas búsquedas, se encontró una gran lámina de plástico industrial, consistente con lo descrito por Owings. El 9 de septiembre del 2002, se drenó una gran parte de Salt Creek en un esfuerzo por hallar evidencia.
Este operativo dio como resultado el hallazgo de otra lámina de plástico industrial, una cuerda elástica y un cuchillo, también coincidentes con los objetos mencionados por Owings. A pesar de estos hallazgos, la búsqueda en Salt Creek concluyó sin encontrar los restos de Jill. Cuando la policía confrontó a Owings, ella se retractó de su confesión. La policía buscó a los otros dos sospechosos y encontraron a Uriah Klaus en la cárcel del condado de Brown, cumpliendo una condena por agresión. Él negó tener algo que ver con la desaparición de Jill. La policía no pudo localizar a Alicia Evans. El 27 de marzo del 2002, John Myers estaba cumpliendo una condena en la cárcel del condado de Monroe por cargos no relacionados. Le dijo a uno de los guardias que encontró unas cartas mientras limpiaba bandejas de comida. Afirmó que las notas estaban relacionadas con el caso de Jill y que quería ayudar, y le dio al guardia una lista de posibles lugares donde podría estar el cuerpo si lo dejaban salir a buscar a Jill. El 9 de marzo del 2003, dos cazadores descubrieron restos humanos en un bosque al norte de Bloomington, cerca de la intersección de las carreteras Waltham y Duckworth, en el condado de Morgan, a unos 32 kilómetros al norte de donde se encontró la bicicleta de Jill. Recuperaron aproximadamente la mitad de un esqueleto humano. La otra mitad estaba desaparecida. La policía no encontró evidencia de que la persona hubiera sido apuñalada o golpeada. Sin embargo, hallaron un taco de cartucho de escopeta en el sitio, así como 380 perdigones de plomo del número 8, que probablemente provenían de una escopeta calibre 12. El 13 de marzo, la policía anunció que los huesos encontrados pertenecían a Jill Berman. Se determinó que la causa de su fallecimiento fue un disparo de escopeta en la parte trasera de la cabeza. También concluyeron que el lugar donde se encontraron los restos era la escena donde perdió la vida. No fue trasladada allí después. Myers fue arrestado el 9 de abril del 2006 y acusado de la muerte de Jill. El 11 de abril fue llevado al Palacio de Justicia del Condado de Morgan para su audiencia inicial por los cargos. El juicio estaba programado para comenzar en julio de ese año, pero se pospuso hasta el 16 de octubre y tuvo una duración de 12 días. Aunque no se encontró evidencia física que lo vinculara al crimen, fue declarado culpable del asesinato de Jill y sentenciado a 65 años de prisión. Myers apeló argumentando que no fue representado de manera adecuada por su abogado durante el juicio, alegando negligencia de su equipo de defensa. Al año siguiente, se presentó otra apelación en su nombre. Tomó 5 años para que se organizara una audiencia de pruebas en mayo del 2013. La apelación de Myers fue rechazada en noviembre de ese mismo año, y su abogado apeló a los tribunales federales. Se requirieron 6 años para que esta última apelación fuera escuchada. En 2019, la Corte concluyó que su equipo legal actuó de manera inadecuada y que Myers fue perjudicado por los errores de su defensa. En abril del 2021, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó una petición para revisar el caso. Tras su condena inicial, la Corte de Apelaciones de Indiana determinó que Myers no logró demostrar que los testimonios y pruebas fueran falsos, ni que el Estado supiera que lo eran. Myers solicitó un nuevo juicio, alegando que los investigadores estatales no proporcionaron más de 8,000 páginas de documentos del FBI y del Departamento de Policía de Bloomington relacionados con la investigación de la desaparición de Jill. Myers afirmó que la mayoría de estas páginas incluían detalles que demostrarían su inocencia. Sin embargo, al no saber cuál era la evidencia, no pudo identificar una sola pieza que el Estado hubiera suprimido. Por ello, la Corte no pudo determinar si la información era favorable para la defensa o relevante durante el juicio. Según el Tribunal de Distrito, estas dificultades persistieron. Aunque Myers enumeró evidencia específica que afirmaba ser relevante y favorable, dicha evidencia no estaba disponible para los tribunales de Indiana en ese momento y, por lo tanto, no podía ser considerada. En octubre del 2023, un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Indiana rechazó la solicitud de Myers para un nuevo juicio. Actualmente, Myers está cumpliendo su condena en la prisión estatal de Indiana, en Michigan City.
será elegible para libertad condicional en el año 2037. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,